En esta sección vamos a estudiar el algoritmo DES. Empezaremos describiendo el algoritmo, a continuación estudiaremos algunas debilidades y ataques que ha sufrido el DES y por último estudiaremos una variante que es el triple DES. El algoritmo DES es el algoritmo de cifrado simétrico que está más extendido mundialmente. Está basado en el algoritmo de Lucifer, que fue desarrollado por IBM a principios de los años 70 y es estándar para los documentos no clasificados en Estados Unidos desde 1976 hasta finales de los 90. Veamos una descripción general. El algoritmo cifra bloques de 64 bits empleando claves de 56 bits. Utiliza una red de Feistel de 16 rondas y utiliza dos permutaciones: la permutación inicial y la permutación final. La permutación final es la inversa de la permutación inicial. Para descifrar se utiliza el mismo algoritmo, pero en orden inverso. Aquí tenemos la permutación inicial y final. Las tablas se leen de izquierda a derecha y de arriba a abajo. Es decir, que si la entrada a la permutación inicial son los bits B1 a B64, las salidas son los bits colocados en este orden, es decir, sale primero el 58, a continuación el 50, a continuación el 42, etc. Y lo mismo para la permutación final. Si la entrada son los bits de 1 a 64, las salidas son los bits en el orden 40, 8, 48, 16, etc. La permutación final es la inversa de la permutación inicial. Eso quiere decir que si la entrada a la permutación final son los bits en este orden, la salida serían los bits ordenados de esta manera, de la forma B1, B2, B3, etc. Lo podemos observar. En la permutación inicial, el primer bit que sale es el 58. En la permutación final, en la posición 58 sale el primer bit que entra. Lo mismo para el segundo bit. El segundo bit que sale en la permutación inicial es el 50. En la permutación final, en la posición 50 sale el segundo bit. Podemos comprobar que así pasa con todos los bits. Bien, veamos ahora la función f. La función f consta de una permutación de expansión. La función de expansión convierte el bloque de 32 bits. Recordad que la función f actúa sobre la mitad de uno de los bloques. Entonces tenemos un bloque de 64 bits, la mitad tiene 32 bits. Y esta permutación lo convierte en un bloque de 48 bits. A continuación realiza una suma módulo 2, es decir, un XOR, con el valor de la clave de ronda, que tiene 48 bits. Después aplica 8 cajas de 6 por 4 bits, es decir, la entrada a cada caja son 6 bits y la salida son 4 bits. Entonces la salida son 32 bits. Y a continuación efectúa una nueva permutación, que llamaremos P. Este es el esquema. Tenemos la mitad del bloque, 32 bits, la función de expansión, la salida son 48 bits, se realiza un XOR con la clave de ronda, obtenemos 48 bits, sumamos 48 bits y 48 bits, obtenemos 48 bits, y dividimos los 48 bits en 8 trozos de 6 bits cada uno. Cada uno de los trozos entra en una caja de sustitución y salen 4 bits. Entonces, las salidas son 4 por 8, 32 bits. Sobre estos 32 bits aplicamos la permutación P y las salidas son 32 bits. Aquí tenemos la función de expansión. Como de costumbre, se lee de izquierda a derecha y de arriba a abajo, es decir, si la entrada son los bits de 1 al 32, las salidas son los bits en el orden 32, 1, 2, etc. Y la permutación P también se lee de izquierda a derecha y de arriba a abajo. Fijémonos que aquí hay algunos bits repetidos, es decir, es una función de expansión, entran 32 bits y salen 48. El 1 está repetido, por ejemplo, el 4 está repetido, algunos de los bits se repiten. Bien, las cajas de sustitución.
hemos dicho que el bloque de 48 bits se divide en 8 trozos de 6 bits y cada uno de ellos se sustituye por 4 bits por medio de la caja correspondiente, de la S-caja correspondiente. Las S-cajas se representan por tablas de 4 filas y 16 columnas. Después veremos cómo funciona. Cada una de las 8 cajas queda representada por una tabla de este tipo. Bien. Entonces, cada caja hemos dicho que transforma un bloque de 6 bits en un bloque de 4 bits. ¿Cómo hace eso? El entero que corresponde al primer y último bit sirve para seleccionar la fila. Y el entero que corresponde a los bits centrales sirve para seleccionar la columna. Entonces, la salida de la S-caja es la representación en 4 bits del entero que está en esa fila y en esa columna. Vamos a verlo con un ejemplo. Tenemos la primera S-caja. Entonces, supongamos que la entrada sea los 6 bits 010100. Tomamos el primero y el último. Entonces, tenemos 00, es la fila 0. Y los bits centrales son 1010, que es la representación binaria del número 10. Entonces, nos fijamos en la fila 0 y la columna 10. Y vemos que hay un 6. Bueno, pues representamos el 6 en binario y tenemos la salida. Es decir, que la entrada a la S-caja es 010100, 6 bits, y la salida es 0110, 4 bits. Aquí tenéis todas las cajas, las 8 S-cajas. Bien, vamos a ver ahora cómo se generan las subclaves. Bien, primero tenemos una clave inicial de 64 bits, que le vamos a llamar K sub 0. Se aplica sobre esta clave inicial una permutación inicial que transforma los 64 bits en 56 bits. Se eliminan los bits que están colocados en las posiciones 8, 16, 24, 32, que no son representativos, son bits de paridad, de control de paridad. Se divide, los 56 bits se dividen en dos mitades de 28 bits. Sobre cada una de estas dos mitades se aplica un desplazamiento circular a la izquierda. Y luego se aplica una permutación, que le vamos a llamar PC2, que transforma los 56 bits en 48 bits. Y la salida de esa permutación es la clave de ronda. Este es el esquema. Tenemos la clave inicial, le aplicamos la permutación PC1 y dividimos la salida en dos mitades. La salida son 56 bits, dividimos en dos mitades de 28 bits. Sobre cada una de estas dos mitades aplicamos un desplazamiento cíclico a la izquierda. Luego veremos cómo actúa este desplazamiento. Obtenemos la salida de los desplazamientos, los juntamos y sobre la salida aplicamos esta otra permutación. Bien, la salida de esta permutación es la clave de ronda. Tendremos que hacer eso 16 veces para obtener 16 claves, ya que la red tiene 16 rondas. Esta es la permutación PC1. Transforma un bloque de 64 bits en un bloque de 56 bits, ya que descarta los bits situados en estas posiciones, que son bits de control de paridad. Como siempre, la permutación se lee de izquierda a derecha y de arriba a abajo. La salida de la permutación se divide en dos mitades. Como en total tenemos 56 bits, cada una de las mitades tendrá 28 bits. Veamos ahora los desplazamientos circulares. Cada clave de ronda se obtiene aplicando una permutación, que hemos llamado PC2, a la concatenación de dos mitades, la mitad izquierda y la mitad derecha. La mitad izquierda le llamamos de Sui y la mitad derecha de Sui. En cada ronda, cada una de las dos mitades se obtiene realizando un desplazamiento circular a la izquierda de la mitad correspondiente de la ronda precedente. Es decir, la mitad izquierda de la ronda I es un desplazamiento circular a la izquierda de la mitad izquierda de la ronda I-1. Y lo mismo con la mitad derecha. El número de posiciones que se desplazan en el desplazamiento circular viene dado por esta tabla, es decir, el número de posiciones es diferente en cada ronda. Por ejemplo, si la mitad izquierda de la ronda 1 es esta cadena de bits,
La mitad izquierda de la ronda 2 se obtendrá aplicando un desplazamiento circular a esa cadena. El desplazamiento circular, como estamos en la iteración 2, será de una posición. Es decir, todos los bits se corren hacia la izquierda una posición y el primer bit pasa al final. Ahora, la mitad izquierda de la ronda 3 se obtiene aplicando un desplazamiento circular a esta cadena de bits. Como estamos en la ronda 3, el número de posiciones es 2, es decir, todos los bits pasan 2 posiciones a la izquierda y los 2 primeros bits se sitúan al final. Aquí tenemos la permutación PC2. Esta permutación reduce el tamaño del bloque de 56 a 48 bits, ya que no se utilizan los bits que están en estas posiciones. Aquí no están ni los bits 9, ni el 18, etc. Entonces, la clave de ronda se obtiene aplicando esta permutación a la concatenación de las dos mitades C sub i y D sub i. Vamos a ver ahora algunas debilidades del algoritmo y algunos ataques que se han efectuado al DES. Una primera debilidad es la propiedad de complementariedad. Eso quiere decir que para cualquier mensaje M y cualquier clave K se cumple esta propiedad. Es decir, si ciframos un mensaje M con la clave K y obtenemos el complementario, el resultado es el mismo que si ciframos el complementario de M con el complementario de la clave K. Por ejemplo, si tenemos este mensaje y esta clave expresados en hexadecimal y ciframos el mensaje M con la clave K, obtenemos esta cadena. El complementario del mensaje M es esta cadena, está expresada en hexadecimal también. El complementario se puede obtener simplemente viendo que 0 más F, es decir, 0 más 15 es 15, 1 más E es F, dicho de otra forma, 1 más 14 es 15, etc. Y el complementario de la clave K es esta cadena. Entonces, si ciframos el complementario del mensaje M con el complementario de la clave K, obtenemos esta cadena de bits. Observamos que es el complementario del cifrado anterior, 8 más 7, 15, 5 más 10, 15, etc. Esta es una propiedad que no es deseable porque supone una redacción del trabajo para realizar para un ataque por fuerza bruta, con texto en claro elegido. Otra debilidad es la existencia de claves débiles. Las claves débiles son claves que cumplen esta propiedad, que para cualquier mensaje M, si ciframos 2 veces el mensaje con la clave K, obtenemos el mensaje M. Es decir, ciframos primero el mensaje M con la clave K y a continuación lo volvemos a cifrar con la misma clave. Entonces el resultado es el mensaje en claro. Se conocen 4 claves débiles, las tenéis aquí expresadas en hexadecimal. A la izquierda está la clave y a la derecha está la clave después de aplicarle la permutación PC1. Existen también claves semidébiles, que son parejas de claves que cumplen esta propiedad, es decir, si ciframos un mensaje con la clave 2 y después el resultado con la clave 1, obtenemos el mensaje en claro. Se conocen 6 parejas. Aquí las tenéis, a la izquierda la pareja de claves y a la derecha la pareja de claves después de aplicarle la permutación PC1. Veamos ahora algunos ataques al DES. Un ataque por fuerza bruta consiste en probar de forma exhaustiva todas las claves posibles. Recordad que una clave DES tiene 56 bits, por tanto el número total de claves es 2 elevado a 56. En 1998 se construyó una máquina que descifró un mensaje en menos de 3 días realizando un ataque por fuerza bruta. Otro tipo de ataque es el ataque con texto claro elegido. Recordar que en este tipo de ataque el criptoanalista tiene oportunidad de elegir los textos en claro y obtener sus correspondientes cifrados. En 1990 se descubre el criptoanálisis diferencial, que es un ataque con texto en claro elegido, y en 1992 se descubre el criptoanálisis lineal, que es también un ataque con texto en claro elegido. Y para terminar con la sección estudiaremos el triple DES. El triple DES, como su nombre indica, consiste en aplicar el DES 3 veces. Y esto se puede hacer porque el DES no tiene estructura de grupo. Un algoritmo de cifrado tiene estructura de grupo si para cada par de claves K1 y K2 existe otra clave K3 que
satisface esta condición. Es decir, si ciframos primero el mensaje con la clave 1 y después ciframos el resultado con la clave 2, obtenemos lo mismo que si ciframos el mensaje una sola vez con la clave 3. En 1992 se probó que el DES no tiene estructura de grupo, por lo que se puede aplicar varias veces el algoritmo con diferentes claves. Entonces el triple DES tiene esta estructura. Ciframos primero el mensaje con la clave K1, después desciframos con la clave K2 y después volvemos a cifrar con la clave K1. Entonces la clave total está formada por la concatenación de las claves K1 y K2 y tiene una longitud de 112 bits. Y con esto acabamos la sección.